presidente del Partido Acción Nacional en la campaña del 2006 al lado de Felipe Calderón. Muchas gracias, Julio. Primero, expresar que me siento muy honrado de estar aquí en esta mesa acompañado por Carmen, por mi gran amigo Alfonso Durazo, por supuesto, por el propio Julio Scherer. Quiero, primero, parto de la convicción de que ustedes van a leer el libro de Don Julio, y no quisiera profundizar en lo que iban a leer. Quisiera más bien compartir una gran experiencia en torno de este libro, porque un buen día, un viernes, conocí la casa de Don Julio Scherer y me entregó su obra en borrador y me dijo: confía en lo que está escrito o lo quiera revisar. Confío en mí, confío. No es necesario revisar un libro, porque ya podía imaginar cómo estaba escrito, cómo estaba construido ese libro, porque lo estaba haciendo un hombre que yo había conocido apenas unos meses atrás. Por supuesto que yo sabía quién era Don Julio. Es un gran periodista, un decano del periodismo mexicano, y tuve el gusto de conocerlo tomando café. Y cuando un periodista tan prestigiado increpa a un político, da para que el político se ponga nervioso. Por eso los políticos somos muy descuidados cuando vamos con los periodistas, y vamos aprendiendo en el camino que hay que ser muy cuidadosos y cautelosos cuando uno platica con ellos. Mucho. Porque luego a veces interpretan las cosas de una manera o como las querían interpretar. Y con un periodista tan avesado, más valía ser cauto, muy cauto. Durante semanas nos acompañaba Julio Scherer aquí presente. Platicamos, tomamos mucho café, cientos de tazas de café. Y yo me hice mucho de lograr, porque don Julio me insistía en que habláramos de cosas que yo había presenciado, vivido al lado de Felipe Calderón, y le tenía mucha desconfianza a Julio por lo que ya he dicho. Pero al paso del tiempo, entre una y otra entrevista, yo fui aprendiendo de esos encuentros, fui reflexionando, fui modificando mi criterio. Y fui recordando que yo mismo en el pasado, desde adolescente, que me aficionaba a leer historia, al paso de los años me decepcionaban pasajes de la historia. Había leído historia oficial en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y cuando leía libros no oficiales me enteraba de la historia verdadera de México. Me daba mucho coraje. Me daba mucho coraje que en México tengamos una historia maquillada, manipulada, escrita con criterio político o con interés ideológico, pero no con interés de transmitir la verdad. Y hay muchos héroes mexicanos que fueron borrachos, mujeriegos, parranderos, irresponsables, muchos, que nos encontramos en los pedestales de las principales avenidas de nuestro país. Pero eran seres humanos y tenían derecho a ser borrachos y mujeriegos y parranderos. Pero nos hubieran dicho, nos hubieran presentado la historia a los hombres y mujeres de carne y hueso que fueron. Y entonces me fui convenciendo de que tenía yo que aprovechar la oportunidad de que estaba platicando no solamente con un gran periodista, sino con un periodista extraordinario que estaba haciendo historia y que quería escribir historia con la verdad. Y entonces dije, vamos. Y ahí sí ya, sin límites. Y entonces, la grabadora que alguna vez tuvimos entre los dos sin pilas, yo no pude acordar de eso, registró muchas anécdotas y nunca le dije a don Julio, quiero que lo escriba así o así. Confié en el hombre ejemplar que a esta altura yo ya reconocía que era. Ya hasta le había expresado en reiteradas ocasiones
que ya le tenía un gran afecto, que para mí era un privilegio haberlo conocido y haber tenido la oportunidad de compartir con él experiencias, anécdotas que él iba a convertir en páginas de historia, no en chisme, no en mitote, en páginas de historia. Con esa convicción, el día que Julio me dice, aquí está el borrador, si lo quiera revisar, mejor confíe. Y después de leerlo, ratifiqué que no me equivoqué. Lo mejor de ese libro para mí es haber conocido a don Julio Scherer y ya leer su estilo, la forma en que mezcla la anécdota personal con la anécdota del personaje del libro, parece extraordinaria. Ahí se mezcla el periodista y el historiador, y a ambos personajes los une un gran mexicano, y los tres son la misma persona, don Julio Scherer. Eso lo van a poder disfrutar, lo van a poder apreciar en el libro. Aprecian la modestia de un periodista, aprecian su agudeza, su inteligencia, también su sentido de responsabilidad. Yo lamento, pero al mismo tiempo celebro, que los testaferros del Calderonato hayan trabajado horas extras desde que se publicó el avance del libro en la revista Proceso, de Bucareli, de Los Pinos, de una oficina de partido en la Colonia del Valle y de una oficina de campaña también de la Colonia del Valle. Comenzaron a diseñarse jugadas de comunicación para neutralizar, contrarrestar o desprestigiar un libro que todavía no estaba en las librerías, pero que ya se sabía que pronto iba a aparecer. Y quienes lamentablemente como periodistas reaccionaron en contra de libros sin haberlos siquiera conocido, evidenciaron a quién estaban sirviendo, y periodistas a los que yo tenía aprecio y respeto por su objetividad, y comenzaron a poner énfasis en un enfoque de un tema, el tema del alcoholismo, y el enfoque de que era injusto hablar del alcoholismo del presidente. Yo nunca le dije alcohólico al presidente, porque no me espanta que una persona tome bebidas alcohólicas. A mí me gusta a veces hasta contigo tomarme por ahí alguna bebida espirituosa. No sé si ese no es el problema. El problema es que se tome de manera irresponsable. El problema es que se tome cuando se trabaja. Y el problema es que se tome cuando se trabaja una responsabilidad del tamaño de la presidencia de la República. Y yo no sé si el presidente toma o no, no lo sé, pero sé que tomaba cuando era diputado y lo hacía cuando trabajaba. Y creo que los mexicanos tienen derecho a conocer la verdad, porque yo quisiera que de la aportación de don Julio una enseñanza tengamos los mexicanos. Yo ya la tengo, ya la aprendí, me ayudó don Julio, que además es maestro. Es el aprendizaje de que cuando tengamos la oportunidad de elegir a quién darle un voto, no sea solamente por afinidad personal, por afinidad ideológica, no sea solamente porque es el candidato que postula mi partido, porque lo que está de por medio no es el partido, es el país. Y se tiene que establecer la cultura en nuestro país de desvestir la personalidad de candidatos a cualquier cargo de elección popular. Si es borracho está en su derecho, si es mujeriego también, pero que no nos presenten como lo que no son y nos engañen con el propósito solamente de obtener el voto. Y yo conocía las inclinaciones de Felipe Calderón, y por eso no quería que fuera presidente o el candidato a presidente del partido. Eso es público y nunca lo negaron. Cuando ya fue candidato, lo tuve que apoyar porque era mi responsabilidad, mi obligación como presidente de un partido, pero cuando era precandidato,
Por supuesto que no quería, pero tampoco me atreví a difundir por qué. Porque siendo presidente de un partido político nacional, hubiera sido muy mal visto que, estando en el papel de árbitro, tratara de persuadir a los militantes de por qué no votar por una persona. Pero eso ya es experiencia, y eso ya es historia que se plasma en los libros de don Julio Scherer. Creo que hoy cobra sentido aquella vieja enseñanza de Miguel de Cervantes cuando decía que la maestra de la vida es la historia. No solamente es la historia maestra de la vida, es advertencia del porvenir. Hoy don Julio está haciendo una advertencia para el porvenir. Estamos en un año electoral presidencial. Ojalá y tengamos la posibilidad de conocer de cuerpo entero a los candidatos presidenciales como son, no como ellos dicen que son, como realmente son, y no como los partidos que los postulan dicen que son. Con esas motivaciones, entonces, amigas y amigos, fue que colaboré, y con mucho gusto, con don Julio Scherer. Es una obra extraordinaria. A mí me honra en que parte de lo que yo le compartía a don Julio lo haya incorporado en esas páginas. Y a lo que fue anécdota le da el sentido de historia. Pero también me enorgullece que en esas páginas también se recogen aportaciones, testimonios, comentarios, opiniones de grandes mexicanos como los que están en esta mesa. Muchas gracias.